Saludos hermanos, es un privilegio nuevamente poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. En esta ocasión tenemos un estudio muy importante que quiero compartir con ustedes. Se titula El Rey del Norte y el Rey del Sur. Es un tema que es extremadamente profundo. Es un tema que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 11. Y es un tema que no se escucha mucho en los púlpitos de la iglesia. Sin embargo, tiene un mensaje muy importante para nosotros. Espero que se encuentren bien en este día, recibiendo bendiciones del Señor. Y es mi deseo de que podamos estudiar este tema con la ayuda de Dios para que podamos entenderlo de una manera sencilla y clara y que podamos entender las lecciones que ese capítulo de Daniel capítulo 11 tiene para nosotros. Entonces, con esto en mente, hermanos, los invito a que me acompañen para poder orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder estudiar tu palabra. Te suplico que nos guíes y que nos bendigas a través de tu Santo Espíritu, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces nuestro tema tiene que ver con el Rey del Norte y el Rey del Sur. Es una profecía que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 11. Y vamos a considerar esta profecía y queremos entender las lecciones que Dios tiene para nosotros, especialmente nosotros que estamos viviendo en este tiempo, en esta última generación. Entonces, con la ayuda de Dios, queremos empezar este tema. Pero antes de entrar de lleno al tema, les quiero leer un pensamiento. Y este pensamiento se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, la página 12. Y noten lo que dice aquí. Dice, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Es una declaración pequeña que se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días. Sin embargo, aquí dice inspiración, la hermana White dice que el mundo está agitado con el espíritu de guerra y las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Y definitivamente vamos a estudiar ese capítulo, el capítulo 11 de Daniel, y vamos a ver que en realidad solamente falta un versículo de todo ese capítulo para que se cumpla esa profecía en su totalidad. Entonces vamos a estar mirando ese capítulo, la historia, lo que pasó en el pasado y cómo esa tiene que ver con nuestro tiempo y el versículo que se tiene que cumplir muy pronto. Entonces aquí Inspiración nos dice que verdaderamente estamos llegando al punto cuando se va a cumplir en su totalidad ese capítulo, el capítulo 11 de Daniel. Y también nos menciona que el mundo está agitado con el espíritu de guerra. Y nosotros que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Al iniciar este año, el 2024, estamos mirando de que definitivamente el mundo está agitado con el espíritu de guerra. Hay muchas guerras y en realidad lo que estamos mirando hoy en día entre los políticos, los líderes de este mundo, es de que se están preparando para una guerra mundial. Pues todos estos eventos están involucrados en esta profecía de Daniel capítulo 11. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a entrar en este tema. Va a ser un tema un poco largo y voy a tratar de explicar los puntos más importantes de este capítulo. Sin embargo, va a ser un tema extenso y espero con la ayuda de Dios que podamos entender los principios y las verdades que contiene este capítulo. Muy bien, entonces también les quiero mencionar que este estudio en su totalidad lo pueden leer en el tratado número 12.
El mundo ayer, hoy y mañana. Es el tratado número 12. Ustedes lo pueden encontrar ahí leyendo de la página 57 hasta el final. Sin embargo, yo voy a tratar de resumirlo lo más posible para que podamos entender en sí este capítulo. Entonces vamos a considerar el capítulo 11 de Daniel. Este capítulo en realidad es un capítulo muy profundo, pero a la vez también puede ser un tema simple y sencillo. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a estudiarlo y espero que podamos entender todas las verdades que contiene allí. Bueno, dice, comenzando con el antiguo imperio medo-persa, Daniel 11, versículo 2 y 3, la cadena de eventos de esta profecía alcanza hasta el tiempo que el rey del norte planta las tiendas de su palacio entre los mares en el monte glorioso y santo. Daniel 11:45, y culmina como explicó el ángel con los eventos de Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel 12:1. Cubriendo tan grande periodo de tiempo, muchos siglos, el dominio de los reyes cuya historia es registrada en esta profecía, evidentemente ha pasado bajo un número de regímenes. Entonces, lo que vamos a ver aquí, hermanos, es el capítulo 11 de Daniel. Y yo pienso que en el futuro me gustaría continuar, podemos decir, con la segunda parte que tiene que ver con Daniel 12:1, que viene siendo el tiempo que Miguel se levanta y empieza el tiempo de angustia. Entonces tengan esto en mente porque el capítulo 11 y el capítulo 12, pues obviamente el 12 es una continuación del capítulo 11 y tiene que ver mucho con el tiempo que está ante nosotros, el tiempo que está o que nos habla más bien, ¿verdad? De la ley dominical, la marca de la bestia, cuando los vientos, los cuatro vientos van a soplar. Entonces queremos llegar a entender ese tema. Muy bien, entonces un número de regímenes, y eso es lo que vamos a estar mirando en el capítulo 11. Es obvio que los títulos Rey del Sur y Rey del Norte se aplican a dos líneas de gobiernos, viendo también que ningún gobierno o reino se ha mantenido intacto a través de las edades. De igual manera, es obvio que estas dos líneas han pasado por muchas sucesiones de soberanos, muchos regímenes. Por esta razón, la Biblia los distingue por sus títulos lineales geográficos. De las Escrituras es claro ahora que la división griega al sur del Mediterráneo, la de Ptolomeo, recibe primero el título Rey del Sur, mientras que la división al norte del Mediterráneo, la de Lisímaco, recibe primero el título Rey del Norte. En relación a los territorios de estas dos líneas de gobernadores, por lo tanto, el Mediterráneo viene a ser el punto del compás del cual deben ser contados. Y ese es un punto muy importante. Ahorita los voy a explicar con una gráfica. En el año 281 a.C., Lisímaco añadió a su dominio el de Casandro. Luego, en el año 279 a.C., Seleuco derrotó a Lisímaco y se apoderó de su reino, después de lo cual las divisiones del este, del norte y del oeste llegaron a ser una, mientras Ptolomeo retuvo la suya, la división del sur. Por lo tanto, la dinastía de Seleuco introdujo el segundo régimen del norte, mientras que la dinastía de Ptolomeo continuó siendo el primer régimen del sur. Hasta este punto, la visión profética ha estado abierta para todos, pero de aquí en adelante ha quedado cerrada
aunque muchos han tratado de abrirla. Para abrir una puerta cerrada sin una llave es, por supuesto, quebrar la puerta. Pero siendo inquebrantable la puerta cerrada de la profecía, es imposible abrirla sin, obviamente, ¿verdad? Necesitamos la llave. Entonces, ¿cuál es la llave que necesitamos para entender esta profecía de Daniel capítulo 11? Vamos a ver que la llave tiene que ver en mirar la historia y ver los países que han controlado, han dominado ese territorio de Palestina y Egipto. Entonces tengan eso en mente, hermanos. La forma sencilla y positiva para no perder de vista la identidad de estos dos reyes es dejar que la pluma de la profecía indique en el mapa de la historia los reinos sucesivos de Egipto y Palestina. Los títulos de los reyes que consideraron y que perdieron estos antiguos países están registrados en este capítulo profético para preservar la identidad y exponer los malos designios tanto del rey del sur como el del rey del norte. Para comenzar, recuerde ahora que el rey del sur gobierna la tierra gloriosa, Palestina junto con Egipto, y el rey del norte toma la tierra gloriosa 2 veces. Daniel 11, versículo 16 y 41. Si la toma 2 veces, entonces la debe haber perdido una vez. Por consiguiente, ambos reyes la gobernaron 2 veces y la perdieron 2 veces. Pero el rey del norte, el último que la gobierna en el tiempo del fin, el tiempo cuando muchos corren de aquí para allá y el tiempo cuando el conocimiento aumenta. Daniel 12:4. Nuestro tiempo. Note esto cuidadosamente, pues estas transacciones de la tierra proveen la llave para la identidad de estos reyes desde el tiempo de la muerte de Alejandro hasta nuestro tiempo. Y es muy importante de que tenemos que entender esa llave. La clave es de que tenemos que regresar a la historia y ver las naciones o ver los gobiernos que han controlado el territorio de Egipto y Palestina. Y de esa manera vamos a entender a quién se aplica, ¿verdad?, los títulos, el rey del sur y el rey del norte. Es mirando en la historia los reinos que han gobernado ese territorio. El ángel declaró enfáticamente que los reyes para gobernar Palestina junto con Egipto habían de ser como sigue. Primero, el rey del sur, Ptolomeo. Segundo, el rey del norte, Roma pagana. Tercero, el rey del sur, Turquía. Y cuarto, el rey del norte, Inglaterra. Aquí en las siguientes 25 páginas, o sea, como ya les mencioné, esto se encuentra en el tratado número 12, están los detalles de las profecías correlacionadas con la historia. A la luz de estos hechos fundamentales pasados, ahora podremos evaluar correctamente el desarrollo del rollo e inteligentemente igualar la página de la profecía con la página de la historia mientras pasamos del tiempo del primer régimen del norte, el de Lisímaco, hasta más allá del tiempo del segundo régimen del norte, el del victorioso Seleuco, quien subyugó la dinastía de Lisímaco, y hasta el tiempo del tercer régimen del norte, el de Roma, el poder que venció el reino de Seleuco. Y como la cuenta profética fue dada para exponer la obra del rey del norte durante el tercer régimen, por lo tanto somos llevados a examinar el grupo de hechos proféticos antes numerado. Conviene recordar que además de declarar las ubicaciones geográficas de las 4 divisiones griegas, el registro profético de toda la cadena de eventos
es dedicado al rey del sur y al rey del norte. Sin embargo, los hechos del rey del norte son especialmente enfatizados, mostrando que toda la cuenta profética es particularmente dada para exponer su intervención con las cosas santas, por lo que sigue una enumeración de algunos de los hechos que identifican al rey del norte. Entonces esta declaración aquí, hermanos, donde el mensajero dice que en esta profecía, cuando hablamos del rey del norte y el rey del sur, el enfoque principal es para mostrar, ¿verdad?, las iniquidades o las prácticas del rey del norte y cómo el rey del norte se ha involucrado en las cosas santas. Entonces tengan eso en mente cuando estudiemos este tema, de que el propósito principal es de ver la manera como el rey del norte ha tratado de manipular o cambiar o las iniquidades que se han manifestado específicamente en el rey del norte, porque es el rey del norte que ha tratado de, como dice aquí, su intervención con las cosas santas. Entonces tengan eso en mente. Entonces en esta gráfica, aquí tenemos, ¿verdad?, el rey del norte y el rey del sur. Y aquí tenemos básicamente lo que viene siendo el territorio del Medio Oriente. Es lo que tenemos que ver en la historia. Empezando del tiempo de Babilonia. ¿Se acuerdan que Babilonia llegó a ser un reino mundial, controlando y conquistando ese territorio del Medio Oriente? Y después continuó con los medos y los persas. Y después tenemos aquí el imperio de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, con Grecia, cuando él estaba controlando, dominando todo ese territorio. Después que él falleció o murió, entonces se dividió ese reino en las cuatro divisiones. Ptolomeo, ¿verdad?, fue el que tomó la parte del sur, y lo tenemos a Seleuco, Lisímaco y luego Casandro. Aquí están. Y después de estas cuatro divisiones, entonces quedaron las dinastías de Seleuco y Ptolomeo. Seleuco la parte del norte y luego Ptolomeo básicamente la parte de Egipto. Y después tenemos el imperio romano, primero en su aspecto pagano y después en su aspecto papal. Entonces lo que vemos y lo que la historia nos muestra es la historia de los reinos que han conquistado ese territorio del Medio Oriente, lo que viene siendo Palestina, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Sin embargo, la profecía de Daniel 11 empieza con las cuatro divisiones de Alejandro, con las cuatro divisiones, y allí en realidad empieza esa profecía y culmina cuando el rey del norte llega a su fin y nadie le ayuda, que viene siendo en nuestro tiempo y lo que está ante nosotros, por así decirlo, ¿verdad? Estamos viviendo en estos últimos días. Entonces esta profecía cubre un periodo un poco más de 2000 años. Es una profecía que cubre un largo tiempo, desde ese tiempo, ¿verdad?, desde el tiempo de las cuatro divisiones hasta el tiempo nuestro y un poquito más adelante, ¿verdad?, porque sabemos de que el único versículo que falta cumplirse es el versículo 45. Entonces tenemos que entender eso. También noten algo que y lo que vamos a estar mirando en este estudio es de que el mar Mediterráneo, y ahorita vamos a leer algunas referencias que nos habla de eso, el mar Mediterráneo viene siendo el punto o la línea que divide los reyes del norte y los reyes del sur. Entonces el mar Mediterráneo viene siendo esa línea que divide los reinos del norte a los reinos del sur. Entonces tengan eso en mente. Esas son las claves que necesitamos entender para
bien entender este capítulo 11 de Daniel. Primeramente, la llave es considerar los reinos que han gobernado ese territorio y también reconocer que el punto que divide los reinos del norte y del sur viene siendo el mar Mediterráneo. Entonces tengan todo esto en mente, hermanos, porque esta profecía tiene que ver con la historia del pueblo de Dios y cómo las naciones han gobernado, especialmente ese lugar donde Dios se manifestó en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, que básicamente tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver con el lugar donde Dios estableció su reino con David, Saúl, David, y más tarde las profecías que tienen que ver con el reino primilenario, el lugar donde Dios va a establecer su reino. Entonces este tema es un tema muy importante que necesitamos entenderlo. Aquí también nos muestra el régimen del norte, que básicamente ha tenido varios cambios. Primero empezó con el que tomó el título rey del norte, fue Lisímaco, ¿verdad? Lisímaco. Después, como ya les mencioné, las 4 divisiones del imperio de Alejandro. Entonces el primero, ¿verdad? Después de estas divisiones lo tomó Lisímaco. Segundo, Seleuco. Tercero, Roma pagana. Cuarto, Roma eclesiástica o Roma papal. Y finalmente el que tomó el título fue Inglaterra, la Gran Bretaña. Y después les voy a explicar algo que el mensajero hace una declaración muy interesante, que posiblemente puede haber otra nación cristiana que puede tomar el título Rey del Norte. Pero por lo tanto podemos decir que el quinto fue Inglaterra. Y cuando consideramos el régimen del sur, vemos que el que tomó el título Rey del Sur primero fue Ptolomeo y finalmente y segundo fue Turquía. Entonces ha habido más cambios en el régimen del norte que el régimen del sur. En el norte ha cambiado el título en varias ocasiones, ¿verdad? Y vamos a ver eso a través de la historia. Acuérdense que estamos hablando de una profecía que cubre un periodo más de 2000 años, desde el tiempo de las 4 divisiones del imperio de Alejandro hasta nuestro tiempo y un poquito más, ¿verdad? Cuando se cumpla finalmente ese capítulo. Entonces, a través de esos años hemos visto que los títulos han cambiado de reino a reino y vamos a ver esto en el tema. Muy bien, entonces los hechos que identifican al rey del norte. Acuérdense, hermanos, que en esta profecía se enfatiza mucho los hechos que identifican al rey del norte y también las obras malignas del rey del norte, porque ha sido el rey del norte que se ha querido involucrar en las cosas espirituales o las cosas santas. Y vamos a ver eso a través del estudio, cómo el rey del norte ha querido cambiar, ¿verdad?, la ley de Dios, ha querido manipular la verdad y ha tenido un papel muy grande en contra de las cosas sagradas. Muy bien, punto número 1, que es un aspecto de lo que vamos a estar hablando de esto. Dice, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, Palestina, la cual será consumida en su poder. Daniel 11, versículo 15 y 16. Esta escritura definitivamente nos trae al tiempo del tercer régimen en el reino del norte, el de Roma pagana, el cual venció completamente al primer régimen del reino del sur, el de la dinastía de Ptolomeo. Egipto y Palestina luego pasaron de las manos del rey del sur, Ptolomeo, a las manos del rey del norte, Roma, en el año 63 a.C. El general romano
imperio marchó contra Jerusalén. Siria había llegado a ser posesión romana. Y ahí está la referencia, el campo de batallas. Y en el año 31 antes de Cristo, Egipto llegó a ser provincia romana. Y ahí está la referencia. Puesto que el poder que venció la dinastía de Ptolomeo y tomó a Egipto y a Palestina es identificado por el ángel como el rey del norte, y puesto que Roma pagana fue ese poder, es por eso que el título rey del norte, después de pasar de Lisímaco, cuyo gobierno fue el primer régimen del norte, a Seleuco, cuyo gobierno fue el segundo régimen del norte, pasó a los emperadores romanos, cuyo gobierno fue el tercer régimen del norte. Y ahí dice, veas el mapa. Con esta supersesión de regímenes, somos traídos hasta casi el año 31 antes de Cristo, en cuyo tiempo Roma gobernó no solo los dominios de Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, sino también el dominio de Casandro, todo el imperio de Alejandro. Y cuando uno considera la historia, estamos hablando también, ahí entra la historia de Cleopatra. Entonces, cuando ella estaba gobernando Egipto, que fue la última de la descendencia de Ptolomeo, es entonces cuando Roma controló todo el mundo, cuando llegó a ser la nación poderosa que gobernó todo ese territorio. Y eso es lo que aquí nos está hablando el mensajero, la historia de cómo poco a poco, ¿verdad? El reino o ese territorio pasó de un reino a otro y finalmente llegó al tiempo de Roma pagana, cuando Roma pagana básicamente controló completamente todo el imperio de Alejandro. ¿Verdad? Después que se dividió ese reino de Grecia, finalmente quedaron dos, y finalmente el último, pues básicamente la historia nos revela que fue Cleopatra de Egipto, de la descendencia de Ptolomeo, y cuando ella, ¿verdad?, cometió su suicidio, me parece que fue Marco Antonio, es entonces cuando le permitió a Roma pagana completamente controlar todo ese territorio. Y esto lo pueden comprobar, hermanos, leyendo la historia. Es algo fascinante, es algo muy interesante que la historia nos comprueba estos hechos de lo que está escrito aquí en el capítulo 11 de Daniel. Punto número 2, en la gloria del reino. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Daniel 11:20. Augusto César, el emperador romano, es quien cobró impuestos al mundo. Y aconteció en aquellos días que se promulgó edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 4. Como este cobrador de impuestos había de estar cuando el reino estaba en su gloria, la declaración implica que su gloria había de desvanecerse. Entonces, eso es lo que dice Daniel 11:20, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, y vemos que se cumplió con Augusto César, ¿verdad? Cuando él estaba gobernando allí. Y eso lo encuentran en Lucas capítulo 2. 3. Inundando con inundación de aguas, pierde a Egipto y a Palestina.
Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Daniel 11:22. Aquí se muestra la disolución del imperio romano en las manos de las invasiones bárbaras, las cuales barrieron y como con inundación de aguas lo inundaron. Entonces aquí en este mapa tenemos las irrupciones bárbaras causan la caída de Roma. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Cuando vinieron las invasiones de los bárbaros para destruir básicamente y conquistar parte del reino de Roma. Y entonces aquí en este cartel lo pueden ver en esta parte aquí cómo vinieron la invasión del norte y empezaron poco a poquito a tomar control y a debilitar lo que viene siendo, ¿verdad?, el imperio romano. Y eso es lo que nos habla Daniel 11:22. Acuérdense que a través del capítulo nos va a estar hablando de eventos históricos que tomaron lugar durante ese periodo de tiempo. En este caso está hablando de las invasiones bárbaras, ¿verdad?, las cuales empezaron a debilitar y destruir ahí la disolución del imperio romano. Entonces aquí lo podemos ver en el mapa y la historia lo puede comprobar también. 4. De nuevo surge al poder. Estamos hablando, acuérdense, de Roma. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente, pueblo pequeño. En inglés dice pueblo pequeño. Daniel 11:23. De esta declaración profética vemos que Roma había de alzarse de su ruina y humillación y nuevamente llegar a ser fuerte, pero esta vez por medio del engaño y con poca gente. Por consiguiente, en esta cadena de la profecía, Roma es mostrada en dos fases diferentes, la pagana y la eclesiástica, tal como se muestra por medio de la cuarta bestia simbólica de Daniel 7. Así fue que después que Roma pagana se viera vencida y humillada hasta el polvo, derribada y echada afuera, por así decirlo, concibió un engaño por medio del cual venir de nuevo al poder. El plan resultó en un código de leyes eclesiásticas, la imposición del cual se llevó a cabo con poca gente, pueblo pequeño, los así llamados cristianos. No exigía la destronización de reyes, sino por el contrario, cristianizándolos. De esta manera, pacíficamente el rey del norte logró realizar su engaño para reinar como rey espiritual de reyes en el nombre del Dios de los cristianos. Primero reinó sobre las naciones, luego sobre los reyes de las naciones. Estos hechos históricos y bíblicos muestran que las naciones cristianizadas bajo una cabeza espiritual constituyen la segunda fase de Roma, y la inspiración le dio el título del Rey del Norte. Ante su trono, tanto reyes como campesinos, dentro de sus muy extensas fronteras de Roma cristianizada, se inclinaron en absoluta sumisión y adoración. Así, por medio de sutileza, él volvió a ser fuerte, como los siguientes párrafos de la historia lo confirman. Entonces aquí nos muestra las dos fases de Roma. Primero Roma pagana y después Roma eclesiástica o Roma papal, que tomó el título el rey del norte y empezó a controlar y a dominar todo ese territorio
incluyendo a diferentes reinos ¿verdad?, que existían en ese tiempo. 5. El registro histórico de lisonja y cristianismo forzado. Los obispos o supervisores de las iglesias cristianas al principio se humillaron en el espíritu manso del fundador de su religión, pero con el tiempo buscaron poder temporal y ventaja mundanal. Los obispos de las grandes ciudades asumieron autoridad sobre aquellos de las provincias en derredor, y Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén llegaron a ser asientos del poder eclesiástico, y sus obispos, se podría decir, constituían una oligarquía en la iglesia. Roma llegó a ser, a través de las edades obscuras, un rey de reyes. Más aún, él asumió estar en lugar de Dios. Es algo muy interesante, ¿verdad? De que aquí nos está mostrando a Roma eclesiástica, Roma papal, que llegó, ¿verdad?, a ser esa nación, ese poder religioso y político en uno, que gobernó durante las edades obscuras. Por muchos años estuvo controlando todo ese territorio, de tal manera que los reyes se tenían que someter a ese sistema eclesiástico. Entonces, esto nos comprueba que duró muchos años controlando ese lugar, ese territorio. Entonces, estamos hablando de Roma eclesiástica. 6. La historia explica su división de la tierra por ganancia. Daniel 11:39. El sistema feudal es un término usado para explicar la manera en la cual los jefes, quienes conquistaron con la ayuda de sus ejércitos, se establecieron en los países vencidos. Dividieron las tierras entre sus seguidores, así como las responsabilidades y privilegios que resultaron de esta división. Cuando el jefe o rey vio todo el territorio no dividido, por un lado y por el otro lado el cuerpo de sus seguidores deseando establecerlo, naturalmente surgió la pregunta: ¿cómo podría dividirlo? El estado inestable del mundo había de ser considerado. Si lo dividía entre su pueblo, sin conservar una actitud de guerra, llegarían a ser la presa de algunas de las invasiones armadas, moviéndose todavía en busca de tierras para establecerse. Por lo tanto, el caudillo, después de retener lo que él escogió, dio las tierras en grandes porciones a sus capitanes principales, con la condición de que ellos le rindieran homenaje, pagándoles cierta suma de dinero y presentándose en el campo con cierto número de criados, cuando él requiriera su ayuda. Estos principales o oficiales, después de guardar lo que deseaban para su uso propio, dividieron el resto de la tierra asignada para ellos, para sus favorecidos, quienes les habían de proporcionar dinero y soldados a ellos, como lo hacían para el rey. Los habitantes vencidos que quedaban vinieron a ser esclavos y eran transferibles con las tierras. Estos reyes llegaron al poder por su propia proeza, pero al establecerse en su nación, generalmente la monarquía era elegida primero en sus familias y luego heredada. Y ahí está la historia universal. Es algo muy interesante y eso es lo que se estaba llevando a cabo durante las edades oscuras en ese territorio de Europa. Ustedes pueden leerlo en la historia, pero ese es el sistema feudal que estuvo controlando. Ese era el sistema que usaban en esos lugares. Muy interesante que la Biblia mencione esto.
7. El segundo régimen del sur derrota al cuarto régimen del norte. Acuérdense que estamos mirando cómo la historia nos está llevando del tiempo de Alejandro Magno hasta nuestro tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con grande ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y aquí tenemos las referencias, Daniel 11, versículos 25, 26, 28 y 30. El único régimen que ha surgido del sur desde que la dinastía de Ptolomeo cayó y que ha gobernado Egipto y Palestina es el de los moros, una raza maometana, de habla árabe y de descendencia mixta, formando parte de la población de Barbaria y obteniendo su nombre del Mauri, los antiguos habitantes de Mauritania, cuya descendencia lineal pura son, no obstante, los Amarsir, una rama de los Berbería. Los moros modernos han surgido de una unión de los antiguos habitantes de esta región con sus conquistadores árabes, quienes aparecieron en el séptimo siglo, como los conquistadores musulmanes de los visigodos en España del año 711 al 713, vinieron del norte de África. El nombre moro también fue aplicado a ellos por historiadores españoles, y en esa conexión es sinónimo con árabe y saraceno. Estos moros avanzaron hacia el norte de Francia hasta que fueron rechazados por Carlos Martel en la Gran Bretaña de Tours en el 732, después de la cual prácticamente se restringieron a España, al sur de Ebro y la sierra a Guadarrama. Los moros expulsados se establecieron en el norte de África, fundaron ciudades desde las cuales hostigar las costas españolas, y finalmente se desarrollaron en los estados piráticos de Barbaria, cuyas depredaciones fueron una fuente de irritación a los poderes cristianos civilizados aún completamente hasta el siglo actual. Y ahí está la referencia a donde se encuentra este hecho histórico. Vamos a continuar. Los conflictos entre el sur y el norte después de las guerras greco-romanas se libran entre los maometanos y los cristianos. Por lo tanto, en aquel tiempo, mientras el título Rey del Norte se aplica a los gobernadores de Roma cristianizada, el título Rey del Sur se aplica a los gobernadores musulmanes. Puesto que los saracenos, moros, árabes y turcos, los musulmanes son los sucesores del imperio de Mahoma en diferentes regímenes. Usamos aquí por la brevedad el nombre de maometanos para todo, como si ellos fueran un régimen.
Estos eventos registrados profética e históricamente hacen que sea imposible aplicar mal los títulos o malentender los poderes. Además, los versículos Daniel 11, 25, 26 y de 28 al 30, sobre los cuales nos estamos concentrando ahora, acreditan la victoria al rey del sur. Y la historia muestra que al tiempo exacto que lo señala la escritura, los maometanos surgieron de África y también invadieron las naciones cristianas al norte del Mediterráneo. Fue entonces cuando Roma perdió a Egipto y a Palestina. Estas referencias, hermanos, como les digo, las pueden encontrar ahí leyendo el Tratado 12, pero es muy interesante cómo la historia nos muestra cómo surgió los árabes o los maometanos o los árabes que surgieron de África del sur y empezaron a conquistar, empezaron a controlar esa área de Roma y, Egipto y Palestina. Y entonces así es como surgió lo que viene siendo el reino de Turquía o los árabes. Y entonces ahora nos lleva la historia a un punto donde empieza a haber ese conflicto entre los maometanos, los árabes, y los cristianos. Y eso la historia nos lo puede revelar durante la Edad Oscura, que siempre hubo ese conflicto, ¿verdad?, entre los árabes o los maometanos y los cristianos. Entonces, por muchos años, después que Roma perdió el territorio de Egipto y Palestina, es entonces cuando los turcos, los maometanos o árabes, tomaron el control de Egipto y Palestina, de toda esa región. Y ellos lo controlaron por muchos, pero muchos años después que Roma empezó a perder esos territorios. Entonces acuérdense que ahora estamos llegando a un tiempo cuando surgen los árabes, cuando surgen los maometanos y empieza a haber ese conflicto entre los árabes y los cristianos. Y de hecho hasta al día de hoy todavía existen esos conflictos. Hay lugares donde los musulmanes matan, ¿verdad?, persiguen a los cristianos. Y esos países, ¿verdad?, se empezaron a definir países musulmanes de países cristianos. Y todo eso la historia no lo puede comprobar y se encuentra aquí leyendo el capítulo 11 de Daniel. Muy bien, vamos a continuar. En estos versículos, los pronombres personales de los antagonistas, el rey del sur y el rey del norte, no se determinan por la ley de la gramática, sino solamente por la lógica de los eventos. Y el rey del norte despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Mas el rey del norte no prevalecerá porque le harán traición. Aunque aun los que coman de sus manjares el pan del rey del norte, le quebrantarán el rey del norte y su rey del sur ejército será destruido y caerán muchos muertos. Y siendo derrotado, volverá a su tierra, el rey del norte, con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará el rey del norte su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Daniel 11, 25, 26, 28, 29. Aunque él, de Daniel 11, 28, vuelve a su tierra con gran riqueza, no la toma como botín del rey del sur, cuyo ejército le inundó y causó que muchos cayeran muertos. No prevaleció. Daniel 11, 26. Pero él debe haberla recibido de los conversos a su religión, los que comieron de la porción de sus manjares. Versículo 26. Sus siervos y quienes más tarde lo destruyeron fueron al principio los protestantes. Y todos estos versículos, hermanos, está hablando de lo que pasó entre los cristianos
y los árabes. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que a través de inspiración podemos entender a quién se está aplicando. Las frases, cuando uno lee Daniel 11, estos versículos del 25 al 29, a través de inspiración podemos entender a quién se está refiriendo, a quién, a cuál rey se está refiriendo. Entonces ahí vemos una historia que sucedió en la Edad Oscura de ese conflicto entre el rey del sur, ¿verdad? En este caso los musulmanes, y el rey del norte, Roma. Entonces estamos hablando de un periodo de tiempo donde estos reinos están ahí luchando, tratando de controlar, y a través de inspiración podemos entender a quién se está refiriendo. Y eso se encuentra todo, como les dije, en Daniel capítulo 11. Vamos a continuar. Como el pronombre él de Daniel 11:29 regresa al tiempo señalado y viene hacia el sur, por lo tanto él es el rey del norte, que descendió para otra batalla. Estos son los detalles que la historia confirma. Y así se ve que la identificación en paréntesis de los pronombres es correcta. Las incursiones del occidente de los maometanos empezaron en el año 639 después de Cristo, cuando ellos invadieron el país y Egipto vino a ser una provincia maometana. Y ahí está la referencia. Así, siguiendo a los Ptolomeos, los maometanos, cuyo gobierno fue el segundo régimen del sur, heredó el título el rey del sur. Por el año 814 después de Cristo, Roma, el rey del norte, ya había cedido Egipto y Palestina a los maometanos, el rey del sur. El cristianismo que dominaba la conciencia del norte y el maometismo que dominaba la conciencia del sur, desde entonces siempre han estado en conflicto territorial y religioso, y cualquiera que tomara una porción del dominio del otro forzaba bajo pena de muerte por no aceptar sus creencias religiosas sobre sus cautivos. Y esa es algo fascinante cuando uno lo estudia en la historia de cómo ha habido ese conflicto, ¿verdad?, entre el cristianismo, lo que viene siendo la Iglesia Católica que estaba dominando durante ese tiempo, y los árabes, ¿verdad?, los árabes que estaban queriendo controlar ese territorio. Y entonces aquí vemos que la historia nos comprueba que siempre ha habido ese conflicto. La Iglesia Católica, ese sistema eclesiástico que gobernó durante la Edad Oscura, quería forzar, ¿verdad? Quería forzar su religión sobre los países o el territorio del norte, mientras los, ¿verdad?, maometanos, los árabes, querían forzar su religión y sus ideas a los países del sur. Y hasta la fecha podemos ver que muchos países del norte de África son árabes, tienen esa ideología, esa creencia, y muchos países del norte, lo que viene siendo Europa, todavía siguen siendo países cristianos, países que tienen la influencia o que tuvieron la influencia de la iglesia romana, la iglesia católica. Número 8. Ambos hablaron mentiras. Daniel 11:27. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Daniel 11:27. La mesa en la cual hablaron ambos reyes es por supuesto simbólica. Es decir, Roma eclesiástica le declaró a sus cautivos que la religión romana fue prefigurada por el anuncio del ángel Gabriel a María, que ella había de dar a luz un hijo, el Salvador del mundo. Asimismo, el maometismo luego declaró a la misma gente, a la misma mesa,
cuando vinieron a ser sus cautivos, que el ángel Gabriel se le apareció a Mahoma y le dio la religión que todos los pueblos de la tierra deben tener. Aunque la declaración de Roma en cuanto a lo que Gabriel dijo a María se basa en el hecho que la religión actual de Roma, solamente revestida de cristianismo, no fue la religión de aquel cuyo nacimiento predijo Gabriel. En cuanto a que Mahoma recibiera su religión de Gabriel, él nunca la recibió. Así tanto los gobernadores de Mahoma como los señores cristianizados, estaban hablando mentiras en la misma mesa, la del pueblo, pero esto no serviría de nada, declaró el ángel, porque el plazo aún no es llegado. Es decir, su falsa religión llegará a un fin al tiempo asignado, no durarán para siempre. Esa es la profecía, y aquí nos menciona que estos dos reyes estaban hablando mentiras a la misma mesa. Unos les decían de una manera, ¿verdad? Los católicos, la iglesia romana, y los musulmanes daban su propia versión. Pero al fin de cuentas, ¿verdad? Ambos estaban mencionando mentiras, estaban dando un reporte incorrecto. Entonces aquí nos dice que, es decir, Roma eclesiástica le declaró a sus cautivos que la religión romana fue prefigurada por el anuncio del ángel Gabriel a María. Y al mismo tiempo el maometismo luego declaró a la misma gente, a la misma mesa, ese es el contexto, ¿verdad? Es la profecía, cuando vinieron a ser sus cautivos, que el ángel Gabriel le apareció a Mahoma y le dio la religión que todos los pueblos de la tierra deben tener. Entonces sí vemos que hay una competencia, por así decirlo, entre la iglesia eclesiástica, la iglesia romana papal, y la iglesia de los árabes, ¿verdad? De que cada quien querían que las naciones o la gente se sometieran a sus creencias. Y eso es algo muy increíble, ¿verdad? Que eso pasó durante ese periodo de tiempo. Muy bien, entonces aquí vemos, el mapa muestra los resultados finales, las naciones que fueron cristianizadas permanentemente y las naciones que fueron permanentemente mahometizadas. O sea, aquí nos muestra, si ustedes notan en este mapa, las naciones cristianas y las naciones árabes, ¿verdad? De Mahoma. Y básicamente cuando uno considera los mapas, vemos que los países que están aquí en Europa, la mayoría de los países en Europa llegaron a ser naciones cristianas, ¿verdad? Bajo el control de la Iglesia Católica durante ese tiempo. Entonces fue una mezcla del catolicismo y después con la Reforma Protestante muchos países llegaron a ser también naciones protestantes, pero obviamente tenían la idea o la verdad del cristianismo. Mientras, cuando uno considera el mapa, los países al norte de África y la mayoría de los países en el Medio Oriente que están aquí llegaron a ser países árabes, ¿verdad? Fueron mahometizadas, esa es la palabra que se usa, que básicamente llegaron a ser países que hasta la fecha tienen esa filosofía, esa creencia de Mahoma, y son árabes, son países que son representados por ser árabes. Entonces tenemos a África, la mayor parte del norte de África, Arabia Saudita, Irán, Irak, ¿verdad? Tenemos a Turquía, y muchos de los países todavía siguen siendo países árabes, mientras otros países, mayormente en Europa y al norte, llegaron a ser países cristianos. Y eso, ¿verdad? Como les dije, empezó, y la Biblia no lo registra, que fue un conflicto entre el rey del norte, en este caso Roma pagana,
y eclesiástica, y después el rey del sur, que fueron los árabes, los turcos o ah, ¿verdad? Los que vinieron del norte de África. Y esto empezó en ese tiempo y todavía continúa. Entonces, muy interesante cuando ustedes vean este mapa, consideren esto. 9. Contra el pacto santo. Viendo la necesidad de transigir con los paganos con el fin de hacerlos presa fácil, por consiguiente el rey del norte puso su corazón contra el pacto santo. Versículo 28, 30 y 32. Es decir, él omitió del credo de los cristianos el sábado de la creación. Éxodo 20, el cual el Señor bendijo y santificó como conmemorativo de sus obras. Pacto perpetuo, Éxodo 31. El rey del norte, teniendo inteligencia solamente con los que abandonaron el santo pacto, aclara dos puntos. Primero, que no todos abandonaron el sábado. Segundo, el pueblo pequeño con quien llegó a ser fuerte no fueron los seguidores fieles de Cristo, sino los infieles. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Este versículo revela el carácter de cada clase. Primero, el de los infieles, y segundo, el de los fieles. En cuanto al destino de los fieles, leemos: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Daniel 11, 33 y 34. Estos versículos, además de prefigurar el martirio de los fieles seguidores de Cristo, predicen la reforma, el pequeño socorro, y predicen que su presente condición caída es causada por medio de lisonjas. Muy interesante, ¿verdad? Que ahí menciona también la reforma protestante y nos muestra que también predicen que su presente condición caída es causada por medio de lisonjas. Noten que aquí el capítulo 11 nos menciona también la reforma protestante y también nos muestra lo que está pasando, qué pasó después de la reforma protestante. Muy interesante, ¿verdad? 10. Contamina el santuario, quita el continuo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11:31. Que estos tres eslabones de la verdad, profanar el santuario, quitar el continuo y poner la abominación, en la cadena profética de eventos, nos trae varios siglos en la era cristiana. Es confirmado concluyentemente por Cristo al referirse a ellas como en lo futuro, desde el tiempo cuando dio la orden. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15, 16. Un santuario pagano ya está contaminado y por lo tanto no puede ser profanado. Claramente, en tal caso, el santuario de la fortaleza, no el pagano, fue profanado, trayendo a él un sacerdocio pagano y paganos inconversos. El santuario es la iglesia cristiana, porque durante el periodo en el cual se llevó a cabo la profanación, no había santuario en Jerusalén. Con respecto al continuo, leas el tratado 3, el juicio y la cosecha. Entonces ahí cuando ustedes lean esa referencia, el continuo tiene que ver con el sábado. Tiene que ver con el sábado. Entonces lo que está hablando este versículo aquí
es de que fue la Iglesia católica, fue la Iglesia romana católica, ese sistema religioso eclesiástico durante la Edad Oscura, que quitó el verdadero sábado, el continuo, y lo echó a tierra y lo pisoteó, ¿verdad? Tenemos la profecía de los 1260 días, que eran años en el cual la Iglesia Católica completamente quitó el continuo, el sábado, y en su lugar estableció un día falso de adoración. Entonces esto nos está hablando de la obra de la Iglesia que hizo durante la Edad Oscura: profanar el santuario, quitar el continuo y poner la abominación. Entonces le quitaron el lugar a Cristo como sumo sacerdote, y en su lugar se estableció el papado. Quitaron el continuo, el sábado, y en su lugar puso una abominación, que es un día falso de adoración, y eso fue como estuvo dirigiendo, controlando Roma a todo el mundo, haciendo ese tipo de abominaciones. 11. No hará caso a Dios ni del amor de las mujeres. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor, deseo, versión en inglés, es lo que dice en inglés, ni deseo de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y eso es Daniel 11, 37 y 39. Ninguna nación excepto Roma cristianizada cumple esta profecía, pues ella es la única que despreció al Dios de sus padres, al Dios pagano, y reconoció a un Dios extraño, al Dios de los cristianos. Y aunque ella profesó haber aceptado de todo corazón al Dios de los cristianos, esta escritura expone la falsedad de su profesión. No hará caso ni del amor o deseo de las mujeres. Daniel 11:37. El deseo de la mujer es de un hogar, según Génesis 3:16. Un deseo que el Señor puso en su corazón. Por lo tanto, la institución romana de conventos de monjas no es según el orden de Dios. Y esa es la manera como se cumple esa profecía. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor o deseo de las mujeres. Es una profecía que nos habla de cómo se manifestó a través de la Iglesia Católica, a través de la institución romana de conventos de monjas, que obviamente no es según el orden de Dios. Entonces ahí nos está hablando de las cosas que la Iglesia Católica estableció, ¿verdad? El conventos de monjas, que obviamente es en contra de lo que nos habla Génesis 3:16, que es el deseo de una mujer es tener su hogar, tener un hogar, y el convento de las monjas pues es en contra de eso. Muy interesante, ¿verdad? 12. El quinto régimen del norte vence al segundo régimen del sur. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del norte, se levantará contra él, en contra del rey del sur, como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará por las tierras e inundará y pasará, y entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia, y de Etiopía le seguirán. Daniel 11 del 40 al 43. Pasando más allá de la declaración profética
de las victorias mahometanas y llegando al tiempo del fin, en el siglo XVIII encontramos que el cristianizado rey del norte, en su quinto régimen, los gobiernos cristianos independientes de la Iglesia, al principio había de invadir al rey del sur, el imperio mahometano, y finalmente había de volver a tomar del rey del sur a Egipto y Palestina y muchos otros países, además de aquellos que componían el imperio mahometano. Entonces a este punto, hermanos, ahora se nos introduce el otro reino que tomó el título Rey del Norte, que viene siendo Inglaterra. Y ahora en el tiempo del siglo XVIII vemos que los maometanos o Turquía empieza a declinar en poder y entonces el rey del norte, en este caso que viene siendo Inglaterra, empieza a crecer en poder y finalmente llega a controlar el territorio de Egipto y Palestina. Entonces ya estamos llegando a la etapa del siglo XVIII, cuando estamos mirando en la historia el descenso de Turquía o el descenso de los maometanos y el crecimiento en poder de la Gran Bretaña, ¿verdad? Inglaterra, cuando él asume o toma el título Rey del Norte. El mapa enfatiza el imperio turco en su grandeza, perdón, y también da las fechas cuando cayeron las varias provincias. De acuerdo al mapa, la decadencia del imperio comenzó en el año 1699 al tiempo del fin. Proféticamente eso es cuando empieza al tiempo del fin, ¿verdad? Entonces vemos aquí, si ustedes notan aquí los mapas, especialmente este último mapa, vemos que el imperio turco empieza a perder territorios. Y al mismo tiempo la Gran Bretaña, Inglaterra, empieza a controlar estos territorios. Y es entonces cuando Inglaterra viene llegando a ser el rey del norte, el que tiene el título empezando en ese tiempo. Y si ustedes van a Egipto, ellos hablan inglés. Muchos de estos países que están aquí en el Medio Oriente hablan inglés. ¿Por qué? Porque Inglaterra tomó control de ese territorio, mientras Turquía empezó a declinar en poder. Entonces, cuando leemos ahí en Daniel 11 del 40 en adelante, vemos que Turquía empieza a declinar en poder y es entonces cuando surge la Gran Bretaña como el nuevo gobierno que toma el título Rey del Norte. Hasta 1915, cuando al fin Inglaterra declaró la soberanía turca y estableció un protectorado nominalmente, Egipto fue una dependencia turca. Pero desde 1883, después de la rebelión de los gobernadores árabes, Egipto había sido prácticamente gobernado por Gran Bretaña bajo un cónsul general. Y lo dice, ahí está la referencia, Palestina, la tierra gloriosa, por muchos años el hogar de la raza hebrea, estuvo bajo el control de Roma en el tiempo de Cristo. En el siglo VII pasó bajo el poder musulmán y de 1516 a 1919 estuvo en las manos de los turcos y una parte del imperio turco. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, los del Transjordania, entonces vinieron bajo el mandato de la Gran Bretaña. Sin embargo, la palabra dice que ellos escaparán de su mano, mostrando que, aunque él
los tiene ahora, los ha de perder. Y esto la historia lo confirma, hermanos. Aquí lo hace muy claro que Palestina, la tierra gloriosa, por muchos años el hogar de la raza hebrea estuvo bajo el control de Roma en el tiempo de Cristo. Y por muchos siglos estuvo controlando. En el siglo VII pasó bajo el poder musulmán. Es cuando, ¿verdad?, surgió los árabes. Y de 1516 a 1919 estuvo en las manos de los turcos y una parte del imperio turco. Entonces, y ya para el final, para el año 1915, declaró la soberanía turca. Entonces es cuando Inglaterra empezó, pues en realidad antes de eso empezó a tomar control de ese territorio. Sin embargo, la profecía dice que ellos, o sea, escaparán de su mano, mostrando que aunque Él los tenía ahora, Él los tiene ahora, los ha de perder. O sea, el rey del norte va a perder a ese territorio, esos árabes, lo que viene siendo Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, los de Transjordania. Muy bien, 13. Declara la guerra, pero no contra el rey del sur. Estamos hablando del rey del norte. Declara la guerra, pero no contra el rey del sur. Ahora estamos llegando a los últimos versículos de Daniel capítulo 11, los versículos que tienen que ver con nuestro tiempo, los versículos que están por cumplirse, pues en realidad nomás es un versículo, pero ahora nos lleva al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir, y hasta nuestro tiempo. Hasta aquí en esta cadena de eventos, cada eslabón ha sido una profecía cumplida. Pero los versículos que consideremos enseguida contienen los eslabones de las profecías no cumplidas. Por lo tanto, por medio del ojo de la fe, ahora miraremos el futuro, al futuro. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Daniel 11:44. El problema final del rey no es levantarse de la contienda con el rey del sur, sino de las noticias del oriente y del norte, mostrando que él está involucrado en esta lucha final por la supremacía. No por alguien declara la guerra contra él, no porque alguien declara la guerra contra él, sino que él declara la guerra contra muchos, porque las noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, lo han atemorizado, perdón. Si las actividades agresivas de Alemania al norte del Mediterráneo y los japoneses al este de él son las noticias que han guiado a Inglaterra a guerrear contra muchos, y no hay duda de ello, entonces esta Segunda Guerra Mundial llevará el cumplimiento de todo el capítulo bajo consideración. Es muy interesante, ¿verdad?, de que ahora nos introduce o nos lleva más bien a la Segunda Guerra Mundial, el versículo 48, perdón, el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Entonces aquí Inspiración nos dice que él no va a declarar guerra contra el rey del sur, sino dice que va a declarar la guerra contra muchos, porque las noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Entonces, ¿cuáles fueron las noticias que recibió durante la Segunda Guerra Mundial? Pues obviamente las actividades agresivas de Alemania al norte del Mediterráneo y los japoneses al este de él. Y si ustedes se acuerdan, durante la Segunda Guerra Mundial estaban los aliados peleando contra lo que viene siendo las tres principales fuerzas del eje, que eran
Alemania, Italia y Japón. Entonces, Alemania al norte del mar Mediterráneo y Japón al oriente o al este. Esas fueron las noticias que recibió el rey del norte que lo atemorizaron. Y por esas noticias que recibió, salió, dice la declaración, dice que salió con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces aquí vemos las actividades que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y es muy interesante que en ese tiempo Inglaterra tiene el título Rey del Norte. Sin embargo, ya para la Segunda Guerra Mundial estamos mirando cómo Estados Unidos se involucró, ¿verdad? Y llega en cierto sentido a tomar parte del Rey del Norte. Si ustedes se acuerdan, Japón estaba conquistando territorio en el sur Pacífico y especialmente en Singapur empezó a atacar bases militares de la Gran Bretaña y finalmente, ¿verdad? En diciembre, el 7 de diciembre del año 1941, atacó ahí en Hawái, atacó a los Estados Unidos en Pearl Harbor y es como Estados Unidos se involucró en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, porque empezó a recibir esos ataques de Japón en Hawái. Y entonces Estados Unidos se involucró y empezó a enviar tropas y empezó a ayudar a estos países aliados y finalmente, ¿verdad? Cuando derribó lo que pasó con las bombas atómicas ahí en Japón, eso causó como que el mundo reaccionara y finalmente cesó la Segunda Guerra Mundial, aunque la profecía dice que no llegó no se terminó, sino que va a continuar. No ha terminado la Segunda Guerra Mundial más bien. Pero vemos cómo Estados Unidos empezó a introducirse y llegó a ser parte de las actividades del Rey del Norte. Entonces tengan eso en mente porque Estados Unidos va a tener un papel muy grande en este conflicto final que se manifiesta aquí en Daniel capítulo 11. Entonces, esta declaración dice que el rey del norte salió y declaró la guerra contra muchos, no necesariamente con el rey del sur, porque para ese tiempo Turquía ya había perdido mucho territorio y mucho poder. Entonces ahora el rey del norte sale y declara la guerra contra muchos. ¿Y por qué? Por las noticias que recibió del oriente y del norte. Entonces ahí nos lleva al periodo de la Segunda Guerra Mundial. Perdón. 14. Su último acto. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Daniel 11:45. Es evidente que plantar las tiendas de su palacio no puede significar plantar su Capitolio. Por lo tanto, las tiendas pueden denotar una rama de su palacio, y su elección de plantarlas en el monte glorioso y santo indica que el lugar es designado para atribuir a sus tiendas la santidad del Dios de los cristianos. Invistiendo las tiendas de su palacio con tanta santidad, puede significar que es para hospedar la oficina principal del inminente gobierno eclesiástico mundial, el cual ya hemos considerado. Pero una ubicación, quizá el monte Sinaí, que está entre los mares, el Mar Rojo y el Mediterráneo, eligiéndola en lugar de Jerusalén, implica que es porque Palestina, así como Edom, Moab y Amón, escaparán de su mano. Entonces, hermanos, llegamos al punto y al versículo que tiene que cumplirse. Es el último versículo de la profecía de Daniel capítulo 11 que no se ha cumplido. Y ese versículo es el versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares
y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ese es el último versículo que no se ha cumplido en esta profecía. Y es muy interesante aquí, el mensajero dice que cuando dice que va a plantar las tiendas de su palacio entre los mares, puede significar que es para hospedar la oficina principal del inminente gobierno eclesiástico mundial. Entonces ahí el mensajero está hablando de la ley dominical. Está hablando de un sistema falso de adoración. Está hablando de la marca de la bestia. Está hablando del soplar de los cuatro vientos. Quiere decir que el mensajero está hablando aquí, quiere decir que Estados Unidos o Inglaterra o el rey del norte va a perder o no va a tener el control de Jerusalén o Palestina, y por lo tanto el hecho de que pone las tiendas de sus palacios entre los mares quiere decir, como dice aquí, una ubicación, quizá el monte de Sinaí, que está entre los mares, lo puede hacer para ubicar o para hospedar la oficina principal del inminente gobierno eclesiástico. Muy interesante lo que dice aquí. Si ustedes miran en el mapa, perdón, aquí tenemos el mar Mediterráneo y aquí tenemos el mar Rojo. Y aquí en esta partecita viene siendo Israel, viene siendo Jerusalén, viene siendo el lugar donde Dios va a establecer su reino. El reino premilenario va a estar localizado aquí. Pero aquí la profecía dice que lo va a plantear entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Y dice que quizá fue el monte Sinaí. Y si ustedes consideran el territorio, han encontrado que el monte de Sinaí se encuentra en el territorio de Arabia Saudita. Y dice que puede llegar a ser el cuartel general o las oficinas de ese sistema eclesiástico que está por venir, de ese sistema falso, religioso, político y económico en uno. Entonces quiere decir que Estados Unidos va a perder, o el rey del norte va a perder este territorio, y quizás va a elegir un territorio entre los mares, ¿verdad? Quizás el monte Sinaí, que básicamente tiene que ver con Arabia Saudita. Y como les dije, ese versículo todavía está por cumplirse. Aquí en este cartel, cuando uno lo considera, cuando la mujer se sienta sobre la bestia, es cuando se establece ese sistema falso de adoración, ese sistema eclesiástico, político y religioso y económico en uno, que es la marca de la bestia, el soplar de los cuatro vientos. Entonces aquí el mensajero dice y que plantará las tiendas de su palacio entre los mares, significa que puede usar ese lugar como el cuartel general de ese sistema eclesiástico, político y económico en uno. Puede llegar a ser el lugar donde va a estar dirigiendo este sistema falso. ¿Por qué? Porque no va a ser Jerusalén. Dios va a tener su reino en Jerusalén. El pueblo de Dios va a estar habitando en Jerusalén, en el reino premilenario. Entonces Estados Unidos o este poder del norte tiene que buscar otro lugar, y la profecía dice que va a ser entre los mares, donde puede tener su cuartel general, o sea, ese lugar que va a ser como el lugar de operación para este sistema falso de adoración. Entonces tengan eso en mente, hermanos, es muy interesante lo que el mensajero está diciendo en esto. Noten lo que dice esta declaración. La declaración llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Muestra que él ha sido ayudado previamente por algún otro poder y que no continuará por mucho tiempo después. Y probablemente significa que su eclesiastismo será vencido por los cuernos de la bestia escarlata. Noten esa frase. Esa frase es muy interesante. Eso es el del tratado número 8, perdón, tratado número 12.
la página 89, 90 y 91. Ustedes lo pueden leer en su tiempo, pero esta es una declaración que el mensajero hace. Dice, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Probablemente significa que su eclesiastismo será vencido por los cuernos de la bestia escarlata, siendo aparente ahora que las tiendas de su palacio están supuestas a representar santidad y que la mujer que cabalga la bestia, Apocalipsis 17, arregla los problemas sociales, económicos y políticos y religiosos del mundo. La verdad es clara que los gobiernos cristianos actuales han de ser reorganizados y gobernados por una cabeza eclesiástica y no por Hitler. Entonces esta declaración es muy interesante. Probablemente significa que su eclesiastismo será vencido por los cuernos de la bestia escarlata cuando llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Quiere decir que cuando estos cuernos que están en esta bestia que representan el comunismo van a ser los que van a destruir a la mujer, van a destruir a ese sistema, y de acuerdo a lo que dice Inspiración, es cuando entonces el rey del norte llega a su fin y nadie le ayuda, significando de que ese sistema falso va a ser destruido. Y ese sistema falso obviamente es causado o introducido o autorizado por la bestia de dos cuernos que viene siendo los Estados Unidos. Entonces, como les dije, hermanos, son verdades, son profecías que están por cumplirse, pero definitivamente el mundo se está preparando para tener un sistema religioso, político y económico en uno, que viene siendo la marca de la bestia, la ley dominical, después de Ezequiel 9. Cuando sucede Ezequiel 9 es cuando se introduce ese sistema falso, es cuando va a estar dominando a todo el mundo. ¿Okay? Eso es lo que la profecía nos menciona. Y nos menciona que finalmente los cuernos van a ser los que van a quitar o destruir ese sistema falso que viene siendo el comunismo. En otras ocasiones podemos estudiar eso, pero eso es lo que se encuentra en Apocalipsis 17. Ahora noten esta referencia. Daniel 11:45, y plantará los tabernáculos de su palacio entre los mares en la gloriosa montaña sagrada. Sin embargo, él llegará a su fin y nadie lo ayudará. La única porción de Daniel 11 todavía por ser cumplida es este versículo, el último del capítulo. Y puesto que estas profecías son hechas para ser entendidas solamente cuando están siendo cumplidas o después del cumplimiento, el versículo 45 no es tan claro como nos gustaría tenerlo. Por consiguiente, con respecto al lugar de sus tabernáculos y su fin, también en cuanto a si otro poder cristiano heredará el título Rey del Norte antes que se cumpla el versículo 45, solo el tiempo mismo positivamente revelará toda la verdad. Eso se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 2, número 42, página 27. Esta declaración es muy interesante. El mensajero dice que el último versículo que ha de cumplirse es el versículo 45. Y noten lo que él dice. Y puesto que estas profecías son hechas para ser entendidas solamente cuando están siendo cumplidas o después del cumplimiento. El versículo 45 no es tan claro como nos gustaría tenerlo. Eso es lo que el mensajero dice, que el versículo 45 no está tan claro. Hay detalles, hay cosas que posiblemente no las vamos a entender hasta el momento que se estén cumpliendo o después de su cumplimiento. También él dice, por consiguiente, con respecto al lugar de sus tabernáculos y su fin, también en cuanto a si otro poder cristiano heredará el título Rey del Norte antes que se cumpla el versículo 45, solo el tiempo mismo positivamente revelará toda la verdad.
¿Por qué el mensajero hace esta declaración? Porque sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial Inglaterra tenía el título el Rey del Norte. Pero ahora el mensajero dice, este versículo 45 no se entiende, no se va a entender sino hasta que se esté cumpliendo o después de su cumplimiento. Y si otro poder cristiano va a heredar el título Rey del Norte, solamente el tiempo lo revelará, lo va a revelar. Queriendo decir de que cuando él estuvo hablando de estas profecías, sabemos positivamente que el último que tuvo el título Rey del Norte fue Inglaterra. Pero el mensajero dice, si va a haber otro poder, y noten algo, la frase que él usa, si va a haber otro poder cristiano que va a heredar el título Rey del Norte, solamente el tiempo, ¿verdad?, lo va a revelar. Ahora, nosotros que estamos viviendo en este tiempo, en esta grabación es en febrero del año 2024, ¿podemos decir quién tiene el título el Rey del Norte? Yo personalmente, cuando estudiamos el mensaje, podemos ver que Estados Unidos tiene un papel muy grande que está desempeñando, que está desarrollando y que va a desarrollar en la proclamación de esta falsa ley, de este sistema falso. Estados Unidos está en Apocalipsis 13, es representado como la Asiria moderna, ¿verdad? Incluyendo con otros países como Inglaterra, ¿verdad? Canadá, Australia y otros países que forman esta alianza de estos países cristianos de habla inglesa. La profecía no lo revela. Entonces nosotros podemos ver de que definitivamente Estados Unidos tiene un papel muy grande que va a desempeñar. Sin embargo, el mensajero dice, si otro poder cristiano va a heredar el título, solamente el tiempo no lo va a revelar. Yo pienso, hermanos, y yo creo que el país que puede heredar ese título es Estados Unidos. Es el único país que puede cumplir estas profecías. Es el único país que estamos mirando hoy en día que tiene una influencia y un control sobre todos los países del mundo que nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad. Entonces, en cierto sentido, ¿verdad? Yo creo que sí, el Rey del Norte, Estados Unidos tiene mucho que ver con el Rey del Norte, aunque Inspiración dice que al tiempo cuando el mensajero hizo estas declaraciones, Inglaterra tenía el título el Rey del Norte. Ahora, si otro poder cristiano lo va a heredar, pues yo pienso que Estados Unidos tiene mucho que ver allí, porque Estados Unidos es el que va a tomar un papel muy importante y lo está tomando al tiempo presente, y va a ser la nación que va a implementar la ley dominical, la marca de la bestia. Entonces, con la ayuda de Dios, hermanos, tenemos que tener esto en mente. Este versículo 45, como dice el mensajero, muchas de las cosas que este versículo nos menciona, no se van a entender completamente hasta que se estén cumpliendo o después de su cumplimiento. Pero podemos definitivamente ver de que va a haber una guerra mundial en el Medio Oriente. Estados Unidos va a ser uno de los, podemos decir, potencias que va a estar dirigiendo o estando en esa guerra. También podemos ver de que va a ser Estados Unidos el que va a implementar la ley dominical. Entonces, que Dios nos ayude para que podamos mantener nuestra mente, nuestra vista, visión abierta, para que podamos ver el cumplimiento de estos eventos. Pero el mensajero hizo estas declaraciones y el mensajero no hace estas declaraciones muy en común. Cuando dice que, y puesto que estas profecías son hechas para ser entendidas solamente cuando están siendo cumplidas o después del cumplimiento, él lo hizo en el contexto de Daniel capítulo 11, específicamente ese versículo, el versículo 45, cuando dice llegará a su fin y nadie lo ayudará. Son cosas que
con la ayuda de Dios vamos a entenderlas cuando se estén cumpliendo o después de ese cumplimiento, pero definitivamente tenemos que prepararnos, hermanos, porque sabemos que por lo que estamos mirando en el mundo hoy en día, Estados Unidos tiene una parte muy importante, igual que Inglaterra y los otros países que básicamente componen la Asiria moderna, que es otro aspecto que el mensaje nos enseña de cuando va a suceder esta guerra entre los dos bloques, el bloque occidental y el bloque oriental. Por un lado tenemos a Estados Unidos y sus aliados, ¿verdad? A los países democráticos capitalistas, y en el otro lado van a ser los países comunistas, ¿verdad? Podemos decir China, Rusia, Corea del Norte y muchos de los países musulmanes. Entonces tenemos que tener eso en mente, hermanos. Es algo muy interesante, que Dios nos ayude para prepararnos y que podamos tener esto en mente, que sí estamos llegando a un tiempo cuando se va a cumplir ese último versículo de Daniel 11:45. Estamos muy, pero muy cercas. Y voy a concluir con esta última declaración que hace el mensajero. Conclusión: siendo que las profecías aquí tratadas vinculan muchos siglos de la historia, hemos podido tratar brevemente en la posibilidad de este tratado la historia involucrada, dando atención especial a la parte por la cual el Señor ha de guiar los pies de todo el que esté deseoso de tomar la cruz y seguirle con seguridad al otro lado del abismo, en el cual todos los otros vivientes pronto han de caer. La verdad aquí traída a la luz, brillando tan claramente como lo que hace, debería convencer y convertir a todos los honestos quienes deseen escapar la ruina venidera, los que esperan ser guiados y salvos por la palabra de verdad, y también ser liberados del tiempo de angustia al levantarse Miguel, Daniel 12:1, cuya angustia está por traer la presente angustia de las naciones. No deberían vacilar ahora para tomar su posición al lado de lo recto y la verdad. Por esta causa, hermano, hermana, está resplandeciendo la luz en su sendero ahora. Y si ustedes quieren leer todo el estudio, hermanos, pueden leerlo en el Tratado 12, El Mundo Ayer, Hoy y Mañana, páginas de la 57 a la 92. Ahí van a encontrar todo el estudio en su totalidad. Yo lo que hice aquí es básicamente tratar de resumir los puntos más importantes de esta profecía de Daniel capítulo 11. Pero podemos decir, hermanos, de que sí estamos muy cercas al cumplimiento de esta profecía. Muy pronto va a haber una guerra mundial en el Medio Oriente. Muy pronto vamos a ver los Estados Unidos que va a estar en esta guerra como una nación, como una potencia que va a querer dominar y controlar todo. Y vamos a ver que lo que está ante nosotros, hermanos, viene siendo también este sistema religioso, político, económico en uno, que viene siendo el sistema falso, que viene siendo la marca de la bestia, el soplar de los cuatro vientos. Y cuando eso suceda, la profecía dice que es el tiempo cuando Miguel se va a levantar, y es cuando va a empezar un tiempo de angustia, cual nunca fue, que básicamente es el tiempo del juicio para los vivos, el tiempo para la cosecha, el tiempo del reino premilenario, el tiempo cuando Dios purifica a la iglesia adventista el séptimo día, es el tiempo cuando salen los 144,000 al proclamar el mensaje a todo el mundo, es el tiempo que Dios establece su reino en el Medio Oriente, en Jerusalén, en Palestina. Entonces, hermanos, nos estamos dirigiendo a ese tiempo. Todo este capítulo de Daniel capítulo 11 nos está apuntalando, nos está señalando, nos está dirigiendo a ese gran evento, a esa conclusión cuando Miguel ha de levantarse, cuando empieza ese tiempo de angustia cual nunca fue, cuando empieza ese sistema falso, ¿verdad? Ese sistema eclesiástico
económico, político en uno. Y muy pronto, hermanos, es cuando los vientos van a soplar, que obviamente nos indica la purificación de la iglesia de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Espero que este estudio pueda ser una bendición para ustedes. Sigan estudiando, lean las referencias. Es un tema profundo, tiene mucha historia, pero tiene muchas verdades para nosotros. Y especialmente nos enseña, Dios nos está hablando a nosotros para que nos preparemos. Hoy es el tiempo de preparación. Hoy es el tiempo en que tenemos que consagrarnos al Señor. Hoy es el tiempo que tenemos que entregar nuestras vidas al Señor. Hoy es el tiempo en que tenemos que estar recibiendo la verdad. Es cuando tenemos que estar preparándonos para recibir el sello de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Voy a terminar con una oración. Padre, gracias te damos por estar con nosotros. Te suplico de una manera especial que tú bendigas a tu pueblo para que podamos entender este mensaje y que nos podamos preparar. El tiempo es corto, Padre, y muy pronto se va a cumplir esta profecía. Ayúdanos, bendícenos y danos tu presencia y ayúdanos para que nos podamos preparar y así recibir tu sello. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y hasta el próximo estudio, la próxima ocasión, con la ayuda de Dios. Me gustaría entrar en Daniel capítulo 12, que viene siendo el tiempo de angustia que nunca fue. Esa es la continuación del capítulo 11 y ese es el tiempo cuando vamos a estar hablando de lo que viene siendo la marca de la bestia, el tiempo de persecución, el tiempo cuando los 144,000 Dios los va a enviar a proclamar el fuerte pregón, el tiempo de la angustia de Jacob. Todas esas verdades con la ayuda de Dios en el futuro lo vamos a estudiar con la ayuda de Dios. Entonces, que Dios me los bendiga, hermanos. Es mi deseo y mi oración. Amén.